Quiero adorar tu nombre, mi Señor, y descansar confiado en tu amor, sabiendo que pendiente estás de mí, sin merecer, escuchas mi oración. No dormirá quien guarda de mi hogar, nos guardarás aún en la adversidad. Mi socorro viene de ti, gracias Dios por cuidar de mí. Mi socorro viene de ti, gracias Dios por cuidar de mí. En todo tiempo tu alabanza en mi boca estará, reconociendo que mi vida depende de ti. Queremos cantarte y agradecerte por tu amor, por guardarnos, oh Señor. Quiero adorar tu nombre, mi Señor, y descansar confiado en tu amor, sabiendo que pendiente estás de mí, sin merecer, escuchas mi oración. No dormirá quien guarda de mi hogar, nos guardarás aún en la adversidad. Mi socorro viene de ti, gracias Dios por cuidar de mí. Mi socorro viene de ti, gracias Dios por cuidar de mí. En todo tiempo tu alabanza en mi boca estará, reconociendo que mi vida depende de ti. Queremos cantarte y agradecerte por tu amor, por guardarnos, oh Señor. En todo tiempo tu alabanza en mi boca estará, reconociendo que mi vida depende de ti. Queremos cantarte y agradecerte por tu amor, por guardarnos, oh Señor. ¿Cómo están mis amados hermanos? Qué alegría poderles saludar nuevamente. Los saluda su hermano Miguel Orbe y estamos transmitiendo como todos los lunes desde el sur de California y queremos agradecer a cada uno de nuestros hermanos que nos acompañan en la República Mexicana,
y aquí en toda la nación de Estados Unidos. A nuestros hermanos que nos sintonizan en Guatemala, les mandamos un saludo de paz. A nuestros hermanos de El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Belice y todos los demás países que se nos escapan, pero sin duda, hermanos, estamos muy agradecidos con nuestro Dios porque Él es en quien nosotros depositamos toda nuestra confianza. Le damos la honra y la gloria a Él por sus cuidados, ya que sin duda, hermanos, si no fuera por Él, a nuestra vida estaría a la deriva. Y antes de empezar, hermano, quiero agradecer a mi hermano, a Estefan Ramos, que fue el que me envió este canto desde allá, desde Guatemala. Y también quiero reiterarles a todos los que nos sintonizan que si ustedes tocan un instrumento o alaban a Dios también de esta manera, si tienen un canto, me lo pueden enviar, hermanos. En los comentarios les estaré dejando mi correo electrónico o por mensaje me pueden buscar en Facebook como Miguel Orbe. Y si tienen alguna alabanza que quieran compartir con nosotros, me la envían y con gusto la estaremos publicando en las transmisiones que hacemos todos los lunes. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Es un gusto poderles saludar, aunque no los veo, pero sí puedo sentir ese cariño y ese amor por el cual están ustedes ahí. Desde ya, hermano, te pido que me ayudes a compartir esta transmisión para que la palabra de nuestro Dios pueda llegar a rincones de este mundo y pueda ser escuchada por personas también que estén necesitando una palabra de aliento como la que nuestro Dios nos estará dando en esta tarde. Pues sin más, hermanos, quiero presentarles a nuestro hermano expositor de esta noche. Nuestro hermano ministro Daniel Flores Jr. nos acompaña desde aquí, desde Estados Unidos, desde la ciudad de Brownsville, Texas. Con ustedes, nuestro hermano Daniel Flores. ¿Cómo está, mi hermano Daniel? Qué gusto verle. Paz, hermano Miguel, me da gusto escucharle también y verle. Estamos bien, gracias a Dios. Dios le bendiga, hermano, en todo lo que usted hace, en su trabajo, en su ministerio. Dios le bendiga mucho. Igualmente, hermano, igualmente yo también lo he visto trabajando usted arduamente en esta nueva modalidad que estamos ahora, que es de llevar la palabra a través de estos medios digitales. Y sin duda el Señor nos ha bendecido, porque hoy en este tiempo, aunque para el mundo hay dificultad y a lo mejor para nosotros también, pero ha sido un momento de acercarnos a nuestro Dios, a escuchar más palabra de nuestro Dios por medio de estas plataformas digitales. Pues que el Señor me lo siga bendiciendo, hermano, y lo dejo para que usted haga uso de la palabra en esta noche y sea nuestro Dios que por medio de usted nos dé un consejo en esta noche. Muchas gracias, hermano Miguel, por la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Hoy, amados hermanos, paz a vosotros. Dios les bendiga mucho. Es un gusto una vez más poder compartir la palabra de Dios a través de este ministerio donde nos edificamos en su palabra. La palabra de Dios es maravillosa. Dios, hermanos, siempre ha hablado, ¿no? Desde el principio de la creación en Génesis, Dios está hablando. Vemos a Dios hablándole siempre a las familias, a los pueblos. En ocasiones hablaba directamente con hombres, con mujeres, con reyes, con profetas, con pastores. Dios siempre está hablando. En estos postreros tiempos, dice el libro de Hebreos, nos ha hablado a través de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, hermanos, el tema que en el cual estaremos abordando hoy es la suficiencia de la palabra de Dios. Y quiero decirle que la palabra de Dios, hermanos, es suficiente para todo. Quiero mostrarle este libro que se llama Enseñanzas de la Iglesia de Dios, séptimo día. En esto creemos. Y esto es, hermanos, la doctrina. Si no lo tiene, lo animo a que lo pueda conseguir a través de la página de la iglesia, cog7.org. Y en la página número 1, la primera declaración que tenemos de fe es
la Santa Biblia y la declaración que tenemos, y quiero utilizarlo como punto de partida, y luego nos meteremos en textos de la Biblia para hablar al respecto. Dice la declaración de fe que tenemos, la Biblia, compuesta del Antiguo y Nuevo Testamento, es la palabra inspirada por Dios, sin errores en su escrito original. Y luego esta es la parte, hermanos, que viene en la cual estamos centrados el tema de esta noche. La Biblia es la única regla autoritaria e infalible de fe y conducta para la humanidad. Es lo que creemos, hermanos. En la Biblia encontramos todo lo que necesitamos, no para poder, hermanos, conducirnos, pero también todo lo que necesitamos para tener fe en el tema de la salvación, hermanos, o el mensaje de salvación de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. En la parte de la página número 6, dice que los lectores de la Escritura frecuentemente son sorprendidos por la sencillez de la Biblia. Directamente, la Biblia, hermanos, aborda los problemas reales de la vida y la muerte también. Habla sobre la guerra y habla sobre la paz. Habla sobre el amor, también sobre el sexo y la sexualidad. Habla sobre la casa y habla sobre la familia, hermanos. En la Biblia podemos encontrar hombres prudentes y hombres engañadores. También en la Biblia, hermanos, encontramos los pecados de los héroes bíblicos de la fe. Y estos pecados no están protegidos o idealizados ante la mirada de la verdad de Dios. Este libro, hermanos, es capaz de enseñarnos todo lo que necesitamos como hombres y mujeres en este año en el que vivimos, en el 2020. Tal vez no tenga los conceptos como pandemia, o tal vez no tenga la enfermedad como el COVID, o tal vez no tenga términos específicos que utilizamos hoy o la tecnología que tenemos hoy. Pero los principios, hermanos, que tenemos en la palabra de Dios es todavía útil para nosotros. Y como hombres y mujeres hay que utilizar la Biblia, regresar a la palabra de Dios, hermanos, porque ahí encontramos todas las palabras de Dios para usted y para mí. Dice que, hablando sobre eso, y antes de meternos al texto, le voy a leer una porción más en la página número 6, en la parte baja del libro en español. Dice, la Biblia y solo la Biblia permanece como la autoridad escrita para la fe de los cristianos. Verdaderamente es la palabra inspirada de Dios. Vino directamente de Dios y fue revelada para la humanidad, para ti y para mí, a través de sus siervos. Eso lo podemos ver en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, las sagradas escrituras, hermanos, en ese tiempo estaba escrito el Antiguo Testamento y se estaba escribiendo el Nuevo Testamento como la carta de Pablo que le escribe a Timoteo, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y luego dice Pablo en el versículo 17, toda escritura, una vez más, utiliza la palabra toda escritura es inspirada por Dios y es útil. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado o equipado, hermanos, para toda buena obra. Así que, hermanos, podemos decir que la Biblia contiene lo que Dios quiere que sepamos acerca de sí mismo y de cómo hombres y mujeres, hermanos, pueden caminar de una manera satisfactoria ante Él. La Biblia es la revelación divina y no puro razonamiento humano. Así que le invito a que pueda obtener parte de
de la enseñanza, hermanos, que tenemos como iglesia de Dios, basada todo en la palabra de Dios. Ahora sí, abra su Biblia, hermanos, en el libro de Reyes. Esta tarde, bueno, ya es noche para mí, en algunos lugares es más temprano. Esta noche, hermanos, le voy a mostrar algunos pasajes, la mayoría en Deuteronomio, porque Deuteronomio es un libro maravilloso donde nuestro Señor Jesucristo, hermanos, lo utilizaba constantemente para citar la palabra de Dios. En el capítulo 11, hermanos, de Primera de Reyes, tenemos la historia de Salomón. Salomón, hermanos, dice el capítulo 3, que fue un hombre muy, muy bendecido por Dios. Dios se le apareció a Salomón. Y entonces, hermanos, le pidió, hermanos, Dios a Salomón que pidiera cualquier cosa. Y entonces Salomón, hermanos, él contesta con mucha sabiduría y con mucha humildad. En el versículo 7 de Primera de Reyes, capítulo 3, dice, ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Preste atención a esto. Este es el hijo de David. David había sido un rey muy bueno, ganó muchas batallas, mucha sabiduría. Y entonces, hermanos, Salomón, ante la petición de Dios que le pidiera algo, Salomón dice, mira, yo soy joven, yo no sé cómo conducirme, no tengo la capacidad, no sé ni cómo entrar ni cómo salir. Y además tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar, es una gran multitud. Y entonces en el versículo 9 dice Salomón, el joven Salomón, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo o tu pueblo tan grande? Y entonces lo que pide Salomón es, Señor, dame un corazón entendido, que tenga conocimiento para poder juzgar, para poder discernir entre lo que está bien y lo que está mal. El rey tenía que tomar decisiones. Y entonces, hermanos, dice el versículo 10, que esto le agradó al Señor, que Salomón pidiese esto. Y entonces le da muchas cosas más. El rey Salomón, hermanos, empezó su vida muy joven, siendo, hermanos, tan joven, y cuando Dios se le apareció, hermanos, porque dice que se le había aparecido 2 veces, el versículo 9 del capítulo 11, 2 veces se le apareció Dios, y Dios lo bendijo tanto, puso mucha sabiduría en él. Los proverbios que tenemos, hermanos, son escritura de él. Era un hombre muy inteligente. Dios puso su sabiduría, su palabra en él. Y de esa manera él empezó a gobernar. Él empezó a tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, nos capacita para poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos. ¿Cómo tomamos decisiones nosotros? Bueno, a veces tomamos decisiones por las cosas que aprendemos en casa. Tomamos decisiones por lo que nuestros amigos nos aconsejan. Tomamos decisiones porque lo googleamos y buscamos información en Google o en cualquier otra plataforma. Tomamos decisiones, hermanos, porque estamos enojados. Tomamos decisiones, hermanos, porque estamos tristes o porque estamos contentos. Tomamos decisiones porque nos lo enseñaron en la universidad. ¿Cuántas veces tomamos decisiones, hermanos, donde no buscamos a Dios? Yo creo que todos los días. Todos los días tú y yo tomamos decisiones, ¿no? Y la palabra de Dios, hermanos, es suficiente para todas las áreas de tu vida. El tema de hoy, quiero centrarme, hermanos, en lo que dice Dios en cuanto a su palabra y la obediencia a su palabra para vivir la vida que a Dios le agrada. No nada más tener conocimiento. Salomón fue un hombre con mucho conocimiento,
Pero al final de su vida cometió un gran error. Al final de su vida, en el capítulo 11, hermanos, dice que este hombre, aparte de la esposa que tenía, tuvo muchas mujeres más. Es increíble el número de esposas que tuvo Salomón. Tuvo 700 mujeres reinas, 700. Nada más de decir el número, hermanos, realmente es inconcebible. Pero aparte de las 700 reinas, tuvo otras 300 concubinas. Y uno pudiera decir, oh, ¿qué clase de hombre es este? Pues es un hombre, hermanos, no muy sabio ahora. Es un hombre, hermanos, que se está dejando llevar por su corazón, o por su pasión, mejor dicho. Es un hombre que ahora va a empezar a tomar decisiones equivocadas. Conociendo la palabra de Dios, dice el versículo 3, que sus 1000 mujeres desviaron su corazón. ¿Eran las mujeres o era la palabra de Dios? Y en el caso de Salomón, en este momento de su vida, hermanos, las 1000 mujeres desviaron su corazón de parte de Dios. Y esto, hermanos, cuando sucedió esto, los versículos que siguen, del 4 en adelante, dice que cuando ya era viejo, mire qué manera tan triste de terminar la vida. Qué manera, hermanos, tan mal, empezando bien y terminando mal su vida, cuando ya era viejo, hermanos. Uno dijera, bueno, ya de viejo uno agarra más sabiduría, uno aprende a tomar mejores decisiones, pero no. Ya estando viejo, hermanos, inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón, dice la palabra, hermanos, que no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de David, su padre. David, su padre, fue un adúltero, fue un asesino, pero no fue un idólatra. En cambio, Salomón, hermanos, él sí. Versículo 5 dice que siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Versículo 6. E hizo Salomón, hermanos, lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Esto es importante, hermanos. Estamos hablando de la suficiencia de la palabra de Dios. Como la palabra de Dios, hermanos, en ese momento lo que Salomón tenía era suficiente para que él se comportara correctamente delante de Dios. Pero él decidió, hermanos, en esta etapa de su vida, alejarse y no cumplir o no seguir, como decimos, al pie de la letra, cumplidamente, hermanos, a Jehová Dios. Me voy a adelantar un poquito más. En el versículo 9 dice que se enojó Jehová, hermanos, contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Este fue un gran problema, hermanos. Él no guardó lo que le había mandado Jehová. En algún momento Dios le ordenó, Dios le habló, Dios le dijo, y como vamos a ver ahorita, hermanos, en el libro de Deuteronomio, el rey tenía que tener una copia de la ley, lo más seguro que sea Deuteronomio, tenía que tener una copia, tenía que leerla, tenía que estudiarla con el propósito de ponerla en práctica. La palabra que ellos tenían era suficiente, hermanos, para la vida del rey, para la vida del pueblo. Pero Salomón no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Entonces, hermanos, el problema grave de Salomón, como estamos viendo aquí, es, empezó muy bien con Dios. Empezó buscando de todo su corazón a Dios. Pidió sabiduría y Dios se la dio. Y empezó a tomar las decisiones. La palabra de Dios era suficiente para que él viviera de acuerdo, hermanos,
a la voluntad de Dios y le agradara en todo lo que hiciera. Pero llegó un momento en que se alejó. Llegó un momento, hermanos, en que pensó que ya no necesitaba más la palabra de Dios. Pero qué error tan grande. Si algo podemos aprender de Salomón, hermanos, tú y yo, es de que tenemos que perseverar en la palabra de Dios. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que dejamos entrar a nuestra mente. Recuerda, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si estamos escuchando, hermanos, otras voces que no sean de Dios, lo más seguro es de que van a estar influyendo en la toma de decisiones. Yo te mencionaba hace rato, la palabra de Dios, hermanos, nos ayuda en todo. Dios no ha dejado nada, hermanos, o no nos ha escondido nada, y de lo cual después podamos decirle a Dios, Señor, pues tú no me dijiste cómo debía llevar mi matrimonio. Señor, tú no me dijiste cómo debía manejar las finanzas o la economía. Señor, tú no me enseñaste cómo yo debía llevar una amistad. Señor, tú no me enseñaste cómo debía yo comportarme en referente al sexo o al amor. Señor, tú no me enseñaste. No podemos decir eso. Dios nos ha enseñado, hermanos, inclusive cómo hacer padres en el siglo XXI. Sí. La palabra de Dios, hermanos, ahora que estamos viviendo en esta época, una de las estadísticas más graves que estamos escuchando es de que desde que estamos metidos en nuestros hogares, la violencia familiar ha crecido demasiado. Y eso también afecta en las familias cristianas, hermanos. La violencia intrafamiliar se ha elevado. Imagínate, todo el día juntos. En algunos lugares ya empezaron las clases. Los niños están ahí. Y si tú, mamá, vives con tus niños chiquitos y aparte tienes que trabajar, o el esposo tiene que trabajar, o a lo mejor eres mamá soltera y tienes que atender a los niños chiquitos y tienes que pensar en trabajar y conseguir dinero, y los niños tienen que estudiar en la escuela, y si tú andas desvelada y no tienes para los gastos, ¿cómo crees? Y los niños corriendo de un lugar para el otro, el internet que no funciona, los niños que no te hacen caso, los niños que no se duermen. ¿Tú crees que la palabra de Dios tiene algo que decirte a ti y a mí para esto que estamos viviendo? Claro que sí. Tal vez las enfermedades, otro ejemplo, tal vez las enfermedades, hermanos, que estamos viviendo, no sean las enfermedades que estaban en la época bíblica. Pero ¿tú crees que Dios no nos dejó palabra de aliento, hermanos, para los enfermos? Tal vez en la Biblia, yo te decía hace rato, no encuentres la palabra COVID, ¿no? No encuentres o ciertas enfermedades que tenemos ahora como cáncer o ciertos asuntos como estos. Pero podemos ver, hermanos, cómo Dios trata con la enfermedad, o cómo Dios habla en medio de la enfermedad, o cómo también Dios quiere que nos conduzcamos cuando estamos enfermos. Dios nos enseñó eso, hermanos. Ahora que estamos viviendo esto, muchas de las iglesias también estamos batallando, por decirlo en ese sentido, porque hemos tenido que adaptarnos a todo esto que estamos viviendo. Realmente el uso de la tecnología nos ha ayudado mucho. ¿Usted cree que Dios en su palabra nos ha dejado algo a los líderes y a los pastores y a las iglesias de cómo hacer el ministerio en este tiempo? Claro que sí. La palabra de Dios, hermanos, siempre tiene algo que enseñarnos en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier parte de la historia y en cualquier lugar que tú vivas. No importa si estamos en Estados Unidos o en Centroamérica o en México o en África o en Asia. No importa el nivel económico, no importa tu estatus social, no importa tus estudios académicos, no importa si creciste en una iglesia, en una familia cristiana o no. Dios tiene algo para ti, para mí, en cada una de nuestras necesidades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Ir a la palabra de Dios. Por nosotros mismos tenemos que ir a leer.
Y la palabra de Dios, hermanos, es tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, los 66 libros, toda la palabra de Dios escrita para ti y para mí, hermanos. Quiero ahora, después de esta larga introducción, quiero, hermanos, llevarte por algunos pasajes del libro de Deuteronomio. Si tienes con qué apuntar, bueno, aunque puedes hacerlo. Vamos a empezar en Deuteronomio capítulo 4. En Deuteronomio, hermanos, es un libro maravilloso. El pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida. El pueblo, hermanos, está a 40 días de entrar a la tierra prometida. Está del otro lado del río Jordán para entrar, hermanos, a poseer la tierra que le había prometido a Abraham, hermanos. Y el pueblo ha pasado no nada más por el desierto, el pueblo estuvo en Egipto. Y el pueblo ha estado viendo, hermanos, la mano de Dios, pero el pueblo también ha estado escuchando la voz de Dios. Y en Deuteronomio capítulo 4, hermanos, vemos algunas de las indicaciones. Bueno, no nada más en el capítulo 4, te voy a mostrar varios versículos en todo Deuteronomio de cómo la palabra de Dios es muy importante, es suficiente para todos nosotros, hermanos, y no es nada más saberla. Como lo vamos a leer, es necesario obedecerla. Ahora pues, capítulo 4. Ahora pues, oh Israel, dice, oye los estatutos y decretos que yo les enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová tu Dios de vuestros padres las da. Imagínate, hermano, yo te doy la palabra de Dios, yo te enseño la palabra para que los ejecutes, para que las vivas, para que entres y poseas la tierra. Yo te estoy dando santo y seña de lo que vas a hacer y de lo que va a suceder. Y luego dice el versículo 2, y esto es muy importante y también lo puedes ver en el Apocalipsis. Dice el versículo 2, no añadirás a la palabra que yo os mando, no le vas a añadir nada, ni le vas a disminuir de ella, para que guardes los mandamientos de Jehová, de Jehová vuestro Dios, que yo te ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová. Y entonces va a empezar a decir, versículo 6, guárdalos pues y ponlos por obras, porque esta es vuestra sabiduría. Hermanos, esta es la sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿De dónde sacas tu sabiduría? ¿De dónde, hermanos, obtienes la información para tomar tus decisiones? Dicen que algunas de las decisiones más grandes que alguien puede hacer es responder a la pregunta, ¿con quién me casaré? ¿No? Por ejemplo, ¿tú crees que la palabra de Dios tenga información para escoger esposo o esposa? ¿Tú crees eso? Ahora en el 2020 en el que vivimos, en el siglo XXI. ¿Tú crees que la palabra de Dios siga siendo relevante, hermanos, en cuestiones de amor? ¿Alguna vez has leído Cantares, por ejemplo? ¿No? Pero volviendo, ¿cómo respondes a la pregunta, ¿con quién me casaré? ¿Cómo le haces? La palabra de Dios, hermanos, nos da información para tomar ese tipo de decisiones. Y dice la palabra de Dios, hermanos, aunque está hablando en el tema de entrar a la tierra prometida, pero la palabra de Dios nos da toda la sabiduría y toda la inteligencia, hermanos, para poder comportarnos delante de los pueblos. ¿Sabe cuál era el problema al que ellos se enfrentaban? Que iban a entrar a la tierra prometida, pero estaba ocupada. Había pueblos ahí. Había gente, hermanos, que su maldad había llegado hasta el colmo delante de Dios. Por eso Dios, hermanos, decidió en ese momento que el pueblo tomara posesión de la tierra prometida. Y cuando ellos entraban, hermanos,
o cuando ellos entraran, iba a haber gente que tenían sus costumbres, que tenían sus ídolos, que tenían sus fiestas, que hacían las cosas a su manera, que buscaban marido de cierta manera, que se divorciaban por ciertas razones y que atendían a sus hijos o disciplinaban a sus hijos de la manera en que ellos aprendieron. Y el pueblo iba a entrar, iba a ver eso. Y entonces, hermanos, corrían el riesgo de imitarlos. ¿Cuántas veces tú y yo, hermanos, tomamos decisiones porque imitamos a otros? ¿Cuántas conductas tenemos o frases tenemos, hermanos, porque las oímos en otros? ¿No? A veces decimos frases de películas que vimos. Decimos frases de programas que vimos cuando estábamos adolescentes y jóvenes. A veces te mueves porque imitas cómo se mueve el otro. Te peinas bueno, yo no, pero te peinas, hermanos, por cómo ves a otros, te vistes por cómo ves a otros. ¿Cómo tomas tus decisiones? Es importante que la palabra de Dios tiene todas las palabras suficientes para que tú y yo nos podamos conducir, hermanos. Estamos viviendo un tiempo muy complicado a nivel nacional y a nivel mundial, hermanos. Realmente lo que estamos viviendo, hermanos, en pocos meses ha sacudido muchas de nuestras estructuras. Y la iglesia, hermanos, la iglesia es una nación santa, es un pueblo separado, hermanos, de todo el pecado, que vive en el mundo, pero que no es parte del mundo. Y la iglesia tiene que aprender a vivir, hermanos, conforme a la palabra de Dios. El tema central de esta noche, hermanos, es de que toda decisión, y ese sería, hermanos, el propósito, toda decisión que tú y yo tomemos como individuo, como matrimonio, como familia o como iglesia, todas las decisiones tienen que estar basadas en toda la palabra de Dios, hermanos. Porque un error que podemos cometer es agarrar un pasaje de un lado y malinterpretarlo cuando en otra porción dice algo totalmente diferente. Por eso dijimos al principio, la palabra de Dios, hermanos, es toda la palabra de Dios, toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, 39 libros y 27 libros, 66 libros que conforman un libro, Biblos, la palabra de Dios. Y entonces, hermanos, aquí les dice, las palabras que yo les doy, las palabras que yo les enseño, son suficientes para darles toda la sabiduría y toda la inteligencia delante de los pueblos. Versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Entonces, hermanos, versículo 14 dice, a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. ¿No le parece maravilloso? Dios, hermanos, mire, si hacemos un recuento rápido, Dios nunca dejó sin palabra a la humanidad. Adán y Eva, hermanos, cuando lo formó, les habló, les dio palabra, les dijo lo que debían hacer y les dijo lo que no debían de hacer. Les dijo, de esto deben de comer y de esto no deben de comer. Y les dio las consecuencias de la desobediencia y de la obediencia. Después, hermanos, pasan los años y para adelantarme por cuestión de tema, llegamos a Abraham y Abraham le habla, hermanos. Bueno, antes le habló a Noé, pero le habla a Abraham. Y Abraham le dice, hermanos, que de él hará una nación grande. Y sus familias y las familias, hermanos, serían bendecidas por la descendencia de Abraham. Y les iba a dar una tierra. Iban a ser una nación numerosa. Y aquí tenemos, hermanos, aquí tenemos tiempo después, años después, hermanos, de Abraham, a punto de entrar a la tierra prometida. Alrededor del año 1400.
La edad de Abraham, hermanos, el tiempo de Abraham fue alrededor del año 2100. Así que tenemos, hermanos, más de 600 años y Dios no se ha olvidado de su pueblo. Y el pueblo, hermanos, cuando lo sacó de Egipto y por los 40 años del desierto estuvo Dios con ellos, les estuvo hablando Dios, y ahora cuando están a punto de entrar a la tierra prometida, les vuelve a dar la segunda ley, que es lo que significa Deuteronomio. La segunda ley. Les vuelve a hablar y les vuelve a decir: ustedes necesitan la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, tienen toda la sabiduría y toda la inteligencia en lo que yo les he hablado, pónganlo por práctica y vivirán. No les va a hacer falta nada más. Van a saber cómo comportarse, cómo conducirse. Dios les dio santo y seña de todo lo que debían de hacer en ese momento. Quiero ver contigo en el capítulo 6. En el versículo 1 y 3 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y tus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Hermanos, somos la iglesia de Dios, y Dios permite que estemos en México, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, en otros continentes. ¿Cómo nos comportamos ahí? ¿Nos comportamos como un pueblo diferente o nos mezclamos entre la multitud? ¿Se dan cuenta que somos cristianos? ¿Se dan cuenta que somos discípulos de Jesús o pasamos desapercibidos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo tomamos las decisiones? Es la palabra de Dios la que nos enseña cómo comportarnos y cómo vivir como iglesia. En un mundo, hermanos, pagano, en un mundo que no reconoce a Dios, pero ahí nos quiere Dios. Ahí te quiere Dios. Y ahí quiere, hermanos, que nos comportemos a la altura de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, siguiendo el mismo ejemplo de Él. ¿Sabes tú que nuestro Señor Jesucristo, las 3 veces que fue tentado por Satanás en el desierto, no fue la única vez que lo tentó, pero esas 3 ocasiones, Jesucristo, hermanos, respondió a cada una de las tentaciones de Satanás? Dijo Jesús: escrito está, escrito está, escrito está. ¿Sabes qué libro citó nuestro Señor Jesucristo? Deuteronomio. Deuteronomio fue las palabras que citó nuestro Señor Jesucristo. Escrito está, por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 13 dice: a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, por su nombre jurarás. Eso fue lo que citó nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo conocía el Deuteronomio, Jesucristo conocía la palabra de Dios. Y aquí tenemos a Jesucristo, hermanos, citando Deuteronomio 1400 años después de que fue escrito. ¿No te parece maravilloso? Habían pasado 14 siglos, habían pasado 1400 años, y la palabra de Dios de Deuteronomio que le dio, hermanos, Dios a Moisés y al pueblo para que entraran a la tierra prometida, seguía estando vigente 1400 años, y Jesucristo la citó 3 veces en el desierto. ¿Tú crees que ha perdido, hermanos, su función? ¿Tú crees que ha caducado la palabra de Dios? ¿Tú crees que ahora, y hay gente que dice, bueno, pues sí, la palabra de Dios, pero hay que agregarle otras cosas, porque la palabra de Dios es anticuada, la palabra de Dios es un libro muy aburrido, no tiene dibujitos, ahora todo es a colores, blanco y negro, la palabra de Dios, la Biblia ha pasado de moda, ya nadie la lee? ¿Por qué cree que le va mal a esa gente? Porque le pasa lo mismo que a Salomón. Han desviado su corazón y en vez de seguir a Dios, hermanos, siguen otros asuntos. Una pregunta válida. Si la palabra de Dios le
fue utilizada por Jesús para vencer las tentaciones, ¿no crees que tú y yo deberíamos de hacer lo mismo? ¿Tú crees que la palabra de Dios es suficiente para que tú y yo venzamos toda tentación? Cuando eres tentado, ¿qué haces? Cuando eres tentado, ¿en qué te refugias? ¿En quién te refugias? La palabra de Dios es suficiente, hermanos, para vencer toda cruel tentación. Eso parece que lo saqué de un himno, ¿verdad? La palabra de Dios, hermanos, nos ayuda para vencer toda tentación. Oiga, ya pasaron 45 minutos y no voy a la mitad. Déjeme le sigo. Quiero adelantarme al Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, hermanos, ahí mismo. No se preocupe, no voy a la mitad. Deuteronomio capítulo 30. Dice el versículo a partir del 11. Le leí al principio de Deuteronomio y ahora le voy a leer al final de Deuteronomio. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Escucha esto. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, versículo 15, Deuteronomio 30, 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. He puesto dos cosas, la vida y el bien y la muerte y el mal. Versículo 16. Porque yo te mando hoy, hermanos, hoy mismo nos está hablando Dios. Yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Quieres vivir? ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres el bien? Obedece la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Y toda la palabra de Dios incluye, hermanos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Mas si tu corazón, escucha esto, mas si tu corazón se apartare y no oyeres lo que le pasó a Salomón, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y le sirvieres lo que le pasó a Salomón, yo os protesto hoy, dice Dios, que de cierto pereceréis, vas a morir, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vas, pasando el Jordán para entrar a tomar posesión de ellos. A los cielos y a la tierra, dice Dios, llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y dice Dios, escoge, Daniel, escoge. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró a tus padres, Abraham, a Isaac y Jacob, que les había de dar. ¿Qué escoges hoy, amado hermano? ¿Qué escoges hoy tú que nos acompañas en este día? ¿Escoges tomar las decisiones conforme a tu experiencia, conforme a tu conocimiento, o escoges escuchar la voz de Dios? Escoges la vida, escoges a Cristo Jesús, que es la palabra viva, hermanos, para que te vaya bien. Y cuando digo para que te vaya bien, Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y aun si morimos, y aun si perecemos, hermanos, en Cristo Jesús tenemos la esperanza de vida eterna. Porque este cuerpo, hermanos, este cuerpo físico se va deteriorando, se va acabando, nos vamos a morir.
Tarde o temprano nos vamos a morir si Cristo no viene antes. Nos vamos a morir. No hay que tenerle miedo, hermanos, a morir. Hay que tenerle miedo a fallarle a Dios. Hay que tenerle miedo, hermanos, a fallarle a Dios. Hay que tenerle miedo al haber escuchado su palabra y después olvidarnos y hacer lo que queramos, hermanos. Alejándonos de Dios, siguiendo otros dioses como el dinero. ¿Qué escoges hoy? La palabra de Dios, hermanos, escoge la palabra de Dios porque la palabra de Dios es suficiente. Antes de terminar, en Jueces capítulo 2, en el versículo 10, se nos narra lo que hizo una generación después de aquellos que entraron a la tierra prometida. Entran a la tierra prometida, Moisés no entra, como dice la Escritura. Moisés se queda de este lado, nada más ve la tierra de lejos. Aún su nombre, hermanos, está escrito en los héroes de la fe en Hebreos 11. Entra Josué y Caleb, y Dios les había dicho que se esforzaran por guardar todas las cosas que Dios les había mandado, y sigue estando el mismo mandato para Josué y para Caleb. Y entonces, hermanos, después de una generación que entran a la tierra prometida, en el versículo 10 dice, y toda aquella generación, la generación después de Josué y Caleb, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, esa generación. Pero mire lo que dice el versículo 10. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Sabe qué fue lo que sucedió? Versículo 11. Se levanta una generación, hermanos, que no conoce a Dios, que no conoce a Jehová, que no conoce la palabra, y entonces después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejando a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Sé que nuestros hijos, hermanos, pues están creciendo con mucha tecnología, en algunos lugares, lógicamente, muchas facilidades. Ahora con el internet y la tecnología se tiene acceso a muchos materiales buenos y malos. Y a veces, hermanos, tanto nuestros hijos como nosotros, si no prestamos atención, podemos desviarnos de Dios muy fácilmente. Uno de los errores más graves que podemos hacer es no enseñarles a nuestros hijos lo que Dios ha hecho. Uno de los errores más grandes, hermanos, que podemos cometer como padres es no hablarles de la palabra de Dios a nuestros hijos. La fe es personal, hermano. Pero si están en tu casa donde tú conoces, es una bendición porque ahí puedes enseñarles la palabra. Porque ¿sabes qué? En la calle, en la escuela, en el internet, van a estar bombardeados por muchas enseñanzas que no son bíblicas. Muchas enseñanzas, hermanos, como las que no necesito de Dios, como las que es mi vida y yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, no te metas con mi vida. Aunque eres mi padre, aunque eres mi madre, pero yo tomo mis decisiones y si yo no me meto contigo, tú no te metas conmigo, yo no le hago daño a nadie. Ese mensaje está muy claro afuera de la iglesia y se escucha en las películas, en las noticias, en la televisión. Están siendo enseñados, estamos siendo adoctrinados de cierta manera por tanto bombardeo de comunicación y de mensaje. Hoy más que nunca necesitamos regresar a la palabra de Dios y seguir estudiando la palabra de Dios. Sí, hermanos, muchos templos están cerrados, pero la iglesia no está cerrada. La iglesia no está caída. Jesucristo prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Tú y yo somos el pueblo, hermanos, del libro. Dios nos ha dado su palabra, la cual es suficiente, hermanos, para poder conducirnos en todo lo que Dios quiere que hagamos. Es suficiente para tener fe, es suficiente, hermanos, para poder alcanzar salvación en Cristo Jesús.
Quiero terminar, hermanos, con unas palabras del Salmo 78 y después nada más leerte una porción de un canto muy conocido o de un himno, mejor dicho. El Salmo 78 dice de esta manera. Es un salmo largo, pero no lo vamos a leer todo. Dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso su ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan, versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Que seamos una generación que vive la palabra de Dios, una generación, hermanos, que predica la palabra de Dios, una generación que enseña y que guarda la palabra de Dios. Que no seamos hallados una generación, hermanos, que se ha olvidado y que no guarda la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero, para terminar, el himno número 83 dice, bellas palabras de vida. Dice la estrofa número 1, oh, contádmelas otra vez. Bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz. Bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida. Son sostén y guía. Qué bellas son. Qué bellas son. Bellas, bellas palabras de vida. Amados hermanos, que Dios te bendiga mucho. Es realmente un privilegio haber estado compartiendo la palabra de Dios y espero, hermanos, que seamos una generación que vive conforme a toda la palabra, porque la palabra, hermanos, es suficiente para todo lo que hacemos, para todo lo que pensamos y para todo lo que hagamos. Que Dios te bendiga, hermanos, que Dios te bendiga grandemente esta noche junto con tu familia. Gracias. Muchas gracias, mi estimado hermano. Le quiero agradecer por el tiempo y por la palabra expuesta en esta noche. Sin duda ha sido de mucha bendición para todos los que nos congregamos y estamos atentos a las transmisiones. Y Dios quiera, hermanos, que al transcurrir y al escuchar estos bellos mensajes a nuestro oído pueda inclinarse más a lo que Dios tiene preparado y que nos viene hablando. Que seamos obedientes a la palabra pero sobre todo que vivamos la palabra de nuestro Dios. Quiero saludar a unos hermanos antes de despedirnos y sí, hermano Daniel, le pediría que al final usted nos despidiera con palabras de oración y orara por las diferentes necesidades que hay en la iglesia de Dios, por los enfermos y por cada uno de los hermanos que están pasando alguna dificultad en este tiempo. Pero antes quisiera saludar a unos hermanos que están aquí y si no has puesto tu comentario, pon ahí en la caja de comentarios de dónde nos visitas, de dónde estás en este momento para poder saludarte. Nuestra hermana Dina Nofer nos saluda de aquí desde California, nuestro hermano Melvin Marroquín, también desde Guatemala, nuestra hermana Silvia Corral desde aquí del norte de California, nuestra hermana Magda Alvisures, nuestro hermano Alexander Alvarado, nuestro hermano Nectalí Ramos Galeana, que es el de los moderadores de este grupo también, y nos visita, nos mira desde allá, desde Tecpan, de Galeana Guerrero, en el corazón de la Costa Grande. Nuestra hermana Angélica Barriento, nuestra hermana Elizabeth Reyes en el Estado de México, que la bendiga, hermana, nuestro hermano Rubén Fraustro,
nuestra hermana Isabel Gaitán desde Iowa, nuestra hermana Ana Ruth Bermejo desde el Valle del Antílope, aquí en Lancaster, California, nuestra hermana Ruth Huerta, nuestra hermana Margarita Jiménez García, nuestro hermano Nicodemos Choc desde La Tinta, Alta Verapaz, allá en Guatemala, de la misión ID Calvario, dice que gloria a Dios. Nuestra hermana Jazz Filé, también que nos mira, creo, desde Querétaro. Nuestro hermano Moisés Capetillo, desde Albuquerque, Nuevo México. Nuestra hermana Sanlo Madrigal, desde Lancaster, California. Nuestra hermana Marisol Brillanti, desde Belice. Qué gusto verla, hermana. A nuestra hermana Margarita Gaitán. Nuestra hermana Daina Rojas, que está aquí al lado mío, mi esposa, también apoyando las transmisiones. Nuestra hermana María Graciela, desde el Estado de México. Nuestra hermana Lul Gus, desde Tijuana. Nuestra hermana Margarita Jiménez. Nuestra hermana María Acevedo. A nuestra hermana Iris Alvisures. Nuestra hermana Ruth Huerta. Marisol Brillante otra vez. Nuestra hermana Elizabeth. A Margarita Gaitán. Dice que son sostén y guía. Qué bellas son palabras de vida. Dice nuestra hermana Iris, que Dios le bendiga, hermano Daniel. Nuestra hermana Betty Vázquez de Argueta, desde El Salvador. También le manda un saludo afectuoso a nuestro hermano ministro Daniel Flores. Nuestro hermano Gustavo Gabriel. Nuestra hermana Verali Salazar, desde Guatemala. A nuestro hermano Gabriel de San Fernando. Juan Carlos Palacio, desde El Salvador, también un hermano que colabora aquí con nosotros en la página. Que Dios me lo bendiga, hermano Juan Carlos. Nuestra hermana Esmeralda Reynoso, a nuestra hermana Emérita Romero, de aquí de California, creo. Nuestra hermana Margarita Jiménez, Margarita Gaitán, desde Kansas City. Y nuestra hermana Emérita Romero, desde Van Nuys. Pues gracias, hermano, gracias a todos por a conectarse, y esto lo hacemos, hermanos, para que juntos nos edifiquemos en la bendita palabra de nuestro Dios. Hermano Daniel, pues nos despedimos y nuevamente mil gracias por su tiempo, y ya sabe que el grupo está abierto cuando quiera compartirnos un mensaje. Muchas gracias, hermano Miguel, por todo su trabajo, su ministerio, su equipo también que colabora. Dios lo siga utilizando para su reino. Vamos a orar, hermanos, vamos a despedirnos en esta noche. Bendito Padre y buen Dios que mora en las alturas de los cielos. Gracias, Señor Dios, porque usted siempre nos ha hablado. Amén. Su palabra es maravillosa. Nunca nos ha dejado, Señor Dios, sin la palabra de cómo conducirnos, de qué hacer, inclusive de qué no hacer. Gracias, Señor Dios, porque aún en este tiempo, en este año en el que estamos viviendo, Señor Dios, su palabra sigue siendo suficiente para tomar las decisiones en nuestra vida. Hoy queremos orar por las familias, Señor, que tienen algún enfermo. Que usted ponga su mano de sanidad, Señor Dios. Su palabra es maravillosa y hemos visto muchos milagros en la Biblia, y también nosotros hemos sido testigos, Padre Dios, personales y en otros casos de lo que usted hace. Por eso confiamos, sabiendo de que usted es un Dios, Padre, que sana. Usted es Jehová, nuestro sanador, y por eso clamamos, Padre Dios, que aliente los corazones dolidos, enfermos. Queremos pedirle, Padre Dios, por aquellas familias que están tomando decisiones o que van a tomar decisiones. Que hoy, Padre, se sientan alentados de ir a buscar en usted, de ir a clamar y pedir por sabiduría, por inteligencia para tomar la decisión correcta, Padre. Una decisión que le traiga a usted honra y gloria. Señor Dios, queremos orar, Padre Dios, por el ministerio de nuestro hermano Miguel. Bendiga su familia, bendiga su equipo de trabajo, siga proveyendo para las necesidades que hubiere en su casa, Señor Dios. Bendiga también a las iglesias locales, bendiga, Padre Dios, a los pastores, y permita que sigamos siendo una iglesia, Padre, que vive conforme a su palabra. En Cristo Jesús se lo pedimos, Dios. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias a todos, hermanos. La invitación les quiero recordar lo que les dije al principio. Te queremos invitar, hermano, a que colabores también en Ministerios Edificándonos en su palabra. Si tienes un canto, una alabanza, envíanoslas y la podemos poner en nuestras transmisiones. Que el Señor los bendiga a todos y nos veremos el próximo lunes en vivo
Nuestro hermano ministro Joel Pachuca Rosales, de Sobrevedor del Distrito 4 en la República Mexicana, estará predicando. Y la invitación va todos los miércoles con nuestro hermano ministro David Rojas, que nos está transmitiendo en vivo todos los miércoles en el mismo horario. Que el Señor los bendiga y paz a cada uno de vosotros. Paz, hermanos.